En una cabaña desgastada a las afueras de un pueblo rural brasileño, la abuela de 68 años se encuentra repentinamente responsable de sus dos nietos pequeños cuando sus padres parten en busca de empleo en la lejana capital. Una historia de resiliencia y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo, deja un like en el video, suscríbete al canal y disfruta de la historia. El sol se ponía lentamente sobre las montañas que rodeaban Porto Alegre, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Sandrina Oliveira, de 68 años, permanecía inmóvil en el umbral de su modesta cabaña. Sus ojos, cansados pero perspicaces, seguían el camino polvoriento, por donde el destartalado autobús había desaparecido hacía apenas unos minutos, llevándose a su única hija y a su yerno hacia la gran ciudad. A su lado, dos pequeñas figuras se mantenían en silencio. Tatiana, de 7 años, con sus grandes ojos oscuros brillantes por las lágrimas contenidas, y Hugo, de 5, cuya mano se aferraba con fuerza a la falda desgastada de su abuela. «Volverán pronto», murmuró Sandrina, más para convencerse a sí misma que a los niños. «En cuanto encuentren trabajo en São Paulo, mandarán por ustedes». Pero algo en su corazón le decía que las cosas no serían tan sencillas. La pequeña cabaña, que durante décadas había albergado únicamente a Sandrina desde que enviudó, de repente parecía demasiado pequeña y al mismo tiempo abrumadoramente vacía. Los niños habían llegado con apenas 2 bolsas de ropa y algunos juguetes desgastados, toda una vida condensada en tan poco espacio. Mientras los acomodaba en la única habitación adicional, Sandrina repasaba mentalmente sus recursos, su modesta pensión de viudedad, las verduras de su huerto trasero, sus viejas habilidades de costura que había abandonado cuando la artritis comenzó a torturar sus dedos. Aquella primera noche, el silencio era ensordecedor. Tatiana no había pronunciado palabra desde la partida de sus padres, mientras que Hugo había alternado entre sollozos incontrolables y un mutismo obstinado. Cuando finalmente los acostó, en la pequeña cama que compartirían, Sandrina se sentó en su viejo taburete de madera junto a ellos, ignorando el dolor punzante en sus rodillas. «Que en la época de mi abuela», comenzó con voz suave, «existía un pájaro en estas montañas llamado el sabiá dorado. Era tan pequeño que cabía en la palma de tu mano, pero su canto era tan poderoso que podía escucharse a kilómetros de distancia». Los ojos de Hugo se abrieron con interés, y aunque Tatiana permanecía de espaldas, Sandrina notó que su respiración se volvía más pausada, atenta. Así comenzó la primera de muchas noches de historias, un ritual que, sin saberlo entonces, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Tatiana apenas comía, permaneciendo en un silencio que parecía impenetrable, mientras que Hugo expresaba su confusión y dolor a través de rabietas explosivas que dejaban a Sandrina física y emocionalmente agotada. La primera llamada de los padres, breve y estática por la mala conexión, solo pareció empeorar las cosas. Las promesas de regresar pronto sonaban huecas incluso para los oídos infantiles. Sin embargo, Sandrina era una mujer cuya vida entera había sido una lección de persistencia. Nacida en tiempos de escasez, había sobrevivido a dictaduras, inflación galopante y la temprana muerte de su esposo. Esta nueva prueba, aunque inesperada en sus años crepusculares, no sería diferente. Cada mañana, ignorando el dolor en sus articulaciones, se levantaba antes del amanecer para preparar el modesto desayuno y organizar el día. «Hoy aprenderemos algo nuevo», anunciaba con una energía que no siempre sentía, pero que consideraba necesaria. Para Tatiana fueron las puntadas básicas de costura. Para Hugo, la forma de contar semillas para la siembra. La rutina gradualmente comenzó a tomar forma. Por las mañanas, después de las tareas básicas, Sandrina caminaba con los niños hasta la pequeña escuela del pueblo, un recorrido de 30 minutos que, a pesar del dolor en sus piernas, se negaba a acortar, tomando el único autobús diario para ahorrar el dinero del pasaje. Durante esas caminatas, convertía el mundo a su alrededor en un aula viva. ¿Ven esa flor? Es hipea amarelo. Cuando florece, anuncia que es tiempo de sembrar maíz.
les explicaba, o señalando al cielo. Esa formación de nubes significa que lloverá antes del anochecer. Debemos apresurarnos. Los niños absorbían estas lecciones con una curiosidad creciente. Hugo especialmente comenzó a hacer preguntas incesantes sobre patrones y números. ¿Por qué las hojas de la mandioca tenían siempre 7 puntas? ¿Cómo sabía exactamente cuánta harina necesitaba para hacer el pan de queso sin usar tazas medidoras? Mientras tanto, en el pueblo se esparcían los rumores sobre la fábrica textil, la principal fuente de empleo local. «Están despidiendo trabajadores», comentó doña Inés, la vecina, mientras intercambiaba algunas verduras frescas por huevos de las gallinas de Sandrina. «Mi sobrino dice que cerrarán completamente antes de fin de año». Esta noticia envió ondas de preocupación por toda la comunidad. Para Sandrina, significaba que las esperanzas de que su hija y yerno encontraran trabajo estable y regresaran pronto se hacían aún más tenues. Las llamadas ya se habían vuelto menos frecuentes y las explicaciones más vagas. «Estamos cerca de conseguir algo prometedor», era la frase recurrente, pero nunca había detalles concretos. Una tarde, después de recoger a los niños de la escuela, Sandrina notó que Tatiana había dibujado un elaborado patrón floral en su cuaderno. Era sorprendentemente detallado para una niña de su edad. «¿Dónde aprendiste a dibujar así?», preguntó Sandrina, genuinamente impresionada. Por primera vez en semanas, Tatiana respondió con más que un monosílabo. «La maestra de arte nos enseñó sobre patrones. Dijo que el mío era bonito». Algo se iluminó en los ojos de la niña al recibir el reconocimiento. Una chispa que Sandrina reconoció inmediatamente como crucial. Esa noche, después de la cena, sacó de debajo de su cama una caja de madera desgastada que no había abierto en años. Dentro, cuidadosamente doblados, había retazos de telas, hilos de colores y algunas agujas que había conservado de sus días de costurera. «Cuando tenía poco más que tu edad», le dijo a Tatiana, «mi madre me enseñó que con un hilo y una aguja podías crear un mundo entero». Las manos arrugadas de Sandrina, a pesar del dolor, se movían con una gracia sorprendente mientras demostraba las puntadas básicas. Tatiana observaba con fascinación, y esa noche, por primera vez desde la partida de sus padres, la niña se durmió con una expresión de paz en su rostro. Para Hugo, el camino fue diferente. Su energía inquieta necesitaba un propósito. Sandrina lo notó especialmente interesado cuando ella medía ingredientes para cocinar o calculaba cuántas semillas plantar en cada surco del huerto. «Los números son el lenguaje secreto del universo», le dijo una noche mientras contaban estrellas desde el pequeño porche. «Tu abuelo, que era carpintero, podía mirar un árbol y saber exactamente cuántas tablas podría obtener de él y de qué tamaño cada una». Estas historias cautivaban a Hugo, quien comenzó a seguir a su abuela como una sombra, ayudándola a medir harina, contar huevos y calcular cuánto tiempo debía hervir el frijol según su cantidad. Los meses pasaban y la presencia de los niños en la cabaña transformó tanto el espacio físico como el ritmo de vida de Sandrina. Donde antes había silencio y orden, ahora había ruido, caos ocasional y una vitalidad que no había experimentado en décadas. Sus días, antes marcados únicamente por sus propias necesidades, ahora se organizaban alrededor de horarios escolares, tareas y los pequeños rituales que iba creando para dar estructura y seguridad a sus nietos. A pesar de sus limitaciones económicas, Sandrina se las ingeniaba para estirar su magra pensión. Transformaba ropa vieja en nuevas prendas, aprovechaba cada rincón del huerto para cultivar alimentos e intercambiaba servicios con vecinos. Su habilidad para sacar el máximo provecho de recursos mínimos impresionaba incluso a los más ancianos del pueblo, que habían vivido épocas de verdadera escasez. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0, me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El cambio en los niños era gradual, pero constante. Tatiana, que inicialmente se comunicaba principalmente a través del silencio y dibujos,
comenzó a expresarse verbalmente con más frecuencia, especialmente cuando se trataba de sus creaciones textiles. Bajo la paciente guía de su abuela, había dominado varias puntadas básicas y podía crear pequeños bordados que Sandrina exhibía orgullosamente en las paredes de la cabaña. Hugo, por su parte, canalizaba su energía inquieta en exploraciones matemáticas prácticas. Con piedras, semillas y ramas, creaba representaciones físicas de los problemas que su mente curiosa formulaba constantemente. Si plantamos 3 filas, de 5 semillas cada una, ¿cuántas semillas necesitamos? Y si queremos agregar 2 filas más. Sandrina observaba estos desarrollos con una mezcla de orgullo y melancolía. Por un lado, se maravillaba ante el despliegue de potencial en estos niños. Por otro, lamentaba la ausencia de los padres que se perdían estos momentos cruciales. Las llamadas telefónicas desde Sao Paulo se habían reducido a 1 por mes y cada vez eran más breves. Las excusas sobre mal servicio telefónico y horarios de trabajo complicados apenas ocultaban lo que Sandrina ya sospechaba. Su hija y yerno estaban construyendo una nueva vida, una en la que los niños parecían ocupar un lugar cada vez más periférico. Una tarde lluviosa de octubre, el director de la escuela convocó a una reunión urgente para todos los padres y tutores. El ambiente en el salón comunal era tenso, mientras el hombre de mediana edad, visiblemente incómodo, anunciaba los recortes presupuestarios. Lamentablemente, debemos prescindir del programa de artes a partir del próximo mes. La municipalidad ha reducido nuestro financiamiento y debemos priorizar las materias básicas. Un murmullo de descontento recorrió la sala, pero la mirada de Sandrina se fijó inmediatamente en Tatiana sentada en una esquina con otros niños. La expresión de devastación en su rostro fue instantánea y profunda. Las clases de arte eran su refugio, el único espacio escolar donde la niña habitualmente reservada brillaba con luz propia. Esa noche, después de acostar a los niños, Sandrina permaneció despierta, sus manos artríticas trabajando metódicamente en un pedazo de tela a la luz de una lámpara de aceite. La preocupación por Tatiana se mezclaba con una determinación creciente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas desgastadas, había tomado una decisión. El domingo siguiente, para sorpresa de sus vecinos, Sandrina abrió las puertas de su pequeño jardín trasero e invitó a los niños del vecindario. Había dispuesto troncos como asientos en semicírculo y en el centro, su viejo taburete de madera aguardaba. En los tiempos antes de la televisión y los teléfonos, comenzó cuando todos estuvieron sentados. Las historias eran nuestro mayor tesoro. Cada domingo nos reuniremos aquí para compartir historias, no solo con palabras, sino con todas las formas que podamos imaginar. Sacó de una cesta materiales diversos: retazos de tela, papel, lápices de colores gastados, instrumentos musicales improvisados, hechos con calabazas secas y semillas. Para iniciar, narró la historia del sabia dorado, pero esta vez invitó a los niños a representarla a través del medio que prefirieran. Tatiana, inicialmente tímida, gradualmente se animó a dibujar el pájaro legendario con un detalle sorprendente. Hugo, por su parte, creó un sistema para calcular la distancia a la que podría escucharse el canto del ave según su tamaño. Otros niños representaron la historia a través de movimientos, sonidos o pequeñas esculturas de arcilla local. Lo que comenzó como una solución improvisada para una niña devastada se convirtió rápidamente en un evento comunitario esperado. Cada domingo, más niños, y eventualmente adultos, se unían al círculo de narración. El jardín de Sandrina se transformaba en un espacio donde las tradiciones orales brasileñas se entrelazaban con expresiones artísticas contemporáneas, donde los conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales se transmitían junto con técnicas de cálculo práctico. Para Tatiana, estos encuentros dominicales se convirtieron en un nuevo tipo de hogar emocional. Su confianza crecía visiblemente con cada semana que pasaba, y su talento artístico florecía bajo la atención colectiva de la comunidad. Hugo, siempre más extrovertido,
Encontró en estas reuniones un público entusiasta para sus demostraciones matemáticas prácticas, que presentaba como trucos mágicos con números para deleite de los más pequeños. La llegada de la estación, lluviosa, trajo nuevos desafíos. El techo de la cabaña, que Sandrina había estado posponiendo reparar, comenzó a gotear en varios puntos. Las caminatas diarias a la escuela se volvieron odiseas a través del barro, y las enfermedades estacionales afectaron a varios niños del pueblo, incluido Hugo, quien desarrolló una fiebre persistente que mantuvo a Sandrina en vela durante 3 noches consecutivas. Fue durante una de estas noches de vigilia cuando, buscando un trapo limpio en el viejo baúl de roble que había pertenecido a su madre, Sandrina descubrió un compartimento secreto. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda amarillento, encontró un tesoro olvidado: docenas de patrones de bordado meticulosamente dibujados en papel pergamino, junto con algunas muestras terminadas que mostraban una técnica exquisita. «Mamá», susurró Sandrina, reconociendo inmediatamente el estilo distintivo de su madre, Teresa, quien había aprendido a bordar de su propia madre, descendiente de indígenas guaraníes mezclados con inmigrantes portugueses. Los diseños eran fascinantes, combinaciones geométricas que contaban historias completas a través de símbolos, incorporando elementos de la flora y fauna local con una precisión casi científica. Cada patrón venía acompañado de notas que explicaban su significado y la ocasión para la que debía usarse: nacimientos, ceremonias de mayoría de edad, bodas, celebraciones de cosecha. Cuando Hugo finalmente se recuperó y la rutina normal se restableció, Sandrina esperó el momento adecuado para compartir su descubrimiento con Tatiana. La oportunidad llegó una tarde después de la escuela, cuando la niña, ahora de 8 años, mostraba señales de frustración con el simple patrón floral en el que estaba trabajando. «Creo que estás lista para algo más desafiante», dijo Sandrina, colocando ante ella uno de los diseños más sencillos del baúl secreto. Los ojos de Tatiana se abrieron con asombro. «¿Qué es esto, abuela?» «Es la voz de tus ancestros», respondió Sandrina. «Cada línea, cada símbolo, tiene un significado. Este, por ejemplo, representa el río durante la temporada de lluvias, trayendo vida nueva». Durante las semanas siguientes, abuela y nieta se sumergieron en este legado textil. Sandrina, cuyos dedos ya no podían ejecutar las puntadas más delicadas, se convirtió en guía y narradora, explicando el significado cultural detrás de cada diseño, mientras Tatiana, con la precisión y paciencia inusuales para su edad, los recreaba con hilo y aguja. Sin que ellas lo supieran inicialmente, esta actividad compartida estaba preparando el terreno para una transformación económica crucial. Ocurrió casi por casualidad cuando doña Fernanda, la esposa del farmacéutico del pueblo, visitó a Sandrina para recoger unas hierbas medicinales que había prometido prepararle para su artritis. «¿Quién hizo eso?», preguntó, señalando un pequeño tapiz que Tatiana había completado recientemente, mostrando el ciclo de las estaciones a través de símbolos guaraníes. «Mi nieta», respondió Sandrina con orgullo. «Está aprendiendo los diseños tradicionales de nuestra familia». Doña Fernanda, que ocasionalmente alquilaba habitaciones a turistas que visitaban las montañas circundantes, reconoció inmediatamente el valor potencial. Los visitantes siempre preguntan por artesanías auténticas, no esas baratijas fabricadas en masa que venden en la plaza. ¿Considerarías vender algunas piezas a través de mi posada? La sugerencia plantó una semilla que pronto germinaría en un modesto emprendimiento familiar, comenzando con pequeñas piezas, marcadores de libros, posavasos, pequeños tapices decorativos. Sandrina y Tatiana establecieron un sistema de producción informal. La niña, bajo la supervisión cuidadosa de su abuela, creaba las piezas después de completar sus tareas escolares, combinando los diseños tradicionales con adaptaciones contemporáneas que atraían especialmente a los visitantes extranjeros. ¿Qué ocurrirá cuando los turistas descubran los bordados únicos de Tatiana en la posada? ¿Podrá esta oportunidad cambiar la situación económica de la familia? El destino de la pequeña empresa familiar está a punto de dar un giro inesperado.
La primera vez que Tatiana recibió dinero por una de sus creaciones, un delicado mantel bordado con el diseño del sabiá dorado, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de alegría como Sandrina esperaba, sino de una emoción más compleja. ¿Significa que ya no lo veremos más?, preguntó la niña, su voz apenas audible. En ese momento, Sandrina comprendió algo fundamental sobre su nieta. Para Tatiana, cada pieza que creaba era como un fragmento de su propia historia, un vínculo tangible con la cultura que estaba descubriendo a través de las manos de su abuela. «No, mi cielo», respondió suavemente. «Significa que nuestra historia viajará a lugares que quizás nosotras nunca visitemos. Es como enviar un mensaje en una botella al océano, excepto que sabemos que alguien lo encontrará y lo atesorará». Esta explicación pareció tranquilizar a la niña, y con el tiempo desarrolló un sentido de orgullo por la forma en que sus creaciones conectaban con extraños que apreciaban el significado y la artesanía detrás de cada pieza. Para Hugo, que ahora tenía 6 años y medio, el pequeño negocio familiar representaba un desafío matemático fascinante. Con la ayuda de un cuaderno donado por el maestro de la escuela, llevaba meticulosamente el registro de materiales utilizados, tiempo invertido y ganancias generadas por cada producto. Aunque sus cálculos eran rudimentarios, mostraban una intuición para los negocios que sorprendía a los adultos que lo conocían. Si vendemos 3 manteles grandes, podemos comprar suficiente hilo para hacer 5 pequeños y 2 medianos, y nos sobra para comprar pan dulce el domingo, anunciaba con la certeza de un contador experimentado. La pequeña empresa, aunque modesta, trajo un alivio económico bienvenido. Las ganancias, cuidadosamente administradas por Sandrina con la asesoría entusiasta de Hugo, permitieron pequeños lujos como carne una vez por semana, zapatos nuevos cuando los viejos se hacían irreparables y, lo más importante, un fondo creciente para emergencias médicas que Sandrina guardaba en una lata de galletas debajo del colchón. Sin embargo, el mayor cambio no era financiero, sino emocional. La nueva empresa daba a los niños un sentido de propósito y permanencia. Ya no hablaban tan frecuentemente sobre cuando mamá y papá regresen, sino que se referían al futuro en términos de planes concretos. Cuando termine la escuela primaria, después de la fiesta del pueblo, para la próxima temporada turística. Las llamadas desde Sao Paulo se habían reducido a ocasionales mensajes a través del único teléfono del pueblo, ubicado en la tienda general. Las promesas de regresar pronto se habían transformado en vagos comentarios sobre la situación complicada y tiempos difíciles. Sandrina, aunque nunca lo expresaba frente a los niños, había aceptado gradualmente que su hija y yerno habían elegido un camino diferente, uno que no incluía retornar por sus hijos. En la escuela, tanto Tatiana como Hugo mostraban patrones distintos de adaptación. Hugo sobresalía académicamente, especialmente en matemáticas, pero su intensidad y entusiasmo a veces intimidaba a sus compañeros. Durante los recreos, frecuentemente se le veía solo, resolviendo problemas aritméticos que él mismo inventaba o observando patrones en el movimiento de las hormigas en el patio escolar. Tatiana, en contraste, había desarrollado una red pequeña, pero sólida de amistades. Su naturaleza tranquila y su talento artístico atraían a un grupo diverso de niños, aunque en el salón de clases su timidez persistente a menudo le impedía participar activamente en discusiones grupales. Sandrina abordó estos desafíos con su característica mezcla de sabiduría práctica y paciencia. Para Hugo, creó oportunidades estructuradas de socialización, invitando estratégicamente a niños específicos del pueblo a participar en actividades que requerían colaboración, como construir un pequeño invernadero para plantas de temporada, o calcular la cantidad exacta de ingredientes necesarios para preparar dulces tradicionales para las festividades locales. Para Tatiana, Sandrina transformó un rincón de la cabaña en un estudio privado, realmente solo una mesa pequeña junto a la ventana, protegida por una cortina hecha de retazos coloridos. Este espacio se convirtió en un santuario donde la niña podía practicar responder preguntas en voz alta
sin la presión de una audiencia, preparándose gradualmente para participar más activamente en clase. Estas adaptaciones dieron frutos lentamente, pero de manera constante. Hugo comenzó a desarrollar algunas amistades basadas en intereses compartidos, particularmente con el hijo del carpintero local, quien apreciaba la precisión matemática que Hugo aportaba a sus proyectos conjuntos. Tatiana, por su parte, comenzó a levantar la mano ocasionalmente en clase, cada pequeña participación construyendo su confianza para la siguiente. El punto de inflexión llegó a principios del tercer año de convivencia, cuando el periódico regional anunció un concurso de arte juvenil en conmemoración del aniversario de la fundación de la provincia. Por primera vez, aceptarían entradas de artistas desconocidos, sin requisitos de credenciales o formación formal. «Deberías participar», sugirió Sandrina a Tatiana una mañana mientras desayunaban, mostrándole el recorte del periódico que un vecino le había pasado. Tatiana, ahora de 9 años, negó inmediatamente con la cabeza. «Son artistas de verdad los que participan en esas cosas, abuela. Yo solo hago bordados». «¿Y quién decidió que el bordado no es arte?», preguntó Sandrina, con una chispa de indignación en sus ojos usualmente serenos. «Tus ancestras han contado historias a través del hilo y la aguja durante generaciones. Si eso no es arte, entonces yo no sé qué es». La discusión continuó durante días, con Hugo eventualmente uniéndose al lado de Sandrina, aportando su propio argumento matemático. «Las probabilidades de ganar siempre son 0 si no participas, así que desde un punto de vista estadístico, participar es la única opción racional». Finalmente, Tatiana accedió, aunque con considerable aprensión. Durante el mes siguiente, abuela y nieta trabajaron juntas en una pieza especial. Un tapiz que representaba la vida en el pueblo a través de las 4 estaciones, combinando los símbolos tradicionales guaraníes con escenas cotidianas contemporáneas. A sugerencia de Hugo, incorporaron un sistema de codificación numérica en el diseño. Cada color y punto específico correspondía a una fecha o evento significativo en la historia de la región. El día de la entrega, Sandrina hizo un esfuerzo extraordinario para que los 3 estuvieran presentables. Lavó y planchó sus mejores ropas, aunque mejores era un término relativo considerando sus limitados recursos. Tatiana llevaba un vestido que Sandrina había reconfeccionado a partir de uno de sus propios vestidos juveniles, y Hugo lucía una camisa que, aunque evidentemente heredada, había sido meticulosamente remendada y adornada con pequeños bordados geométricos que Tatiana había añadido en los puños y el cuello. El viaje a la capital provincial fue una aventura en sí mismo. Ninguno de los niños había viajado tan lejos desde su llegada al pueblo, y el autobús intermunicipal, con su aire acondicionado y asientos acolchados, les parecía el colmo del lujo. Sandrina había ahorrado durante semanas para este gasto extraordinario, calculando al centavo el costo de los pasajes, una comida modesta en la ciudad y un pequeño marco para presentar adecuadamente la obra de Tatiana. La entrega de la pieza fue anticlimática. Simplemente la depositaron junto con docenas de otras obras en una oficina gubernamental donde un funcionario apenas levantó la vista de su computadora para darles un recibo. El regreso a casa estuvo marcado por un silencio contemplativo, cada uno procesando la experiencia a su manera. 2 semanas después, una carta oficial llegó a la cabaña. Sandrina, cuya vista había disminuido considerablemente en los últimos años, pidió a Tatiana que la leyera en voz alta. «Nos complace informarle que su obra 4 estaciones en hilos de memoria ha sido seleccionada para exhibición destacada en la Galería Provincial». La carta continuaba con detalles sobre la inauguración de la exposición y una invitación formal para asistir como artista distinguida, pero estas palabras se perdieron en los gritos de alegría y el abrazo espontáneo que envolvió a los 3. Por primera vez en mucho tiempo, Sandrina permitió que las lágrimas fluyeran libremente, sin ocultarlas de los niños. Esta validación externa marcó un antes y un después, no solo para Tatiana, sino para toda la pequeña familia. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo
y de repente, aquellos que habían visto a los niños principalmente con lástima, los pobrecitos abandonados con la anciana, comenzaron a verlos bajo una nueva luz. El impacto fue inmediato en varios frentes. La tienda general del pueblo ofreció exhibir permanentemente algunas de las creaciones de Tatiana. El maestro de Hugo, al escuchar sobre el sistema de codificación numérica incorporado en el tapiz, le propuso liderar un proyecto especial sobre matemáticas aplicadas. Y quizás lo más significativo, un grupo de madres locales se acercó a Sandrina para preguntarle si consideraría enseñar técnicas tradicionales de bordado a sus hijas. «Las abuelas solíamos enseñar estas cosas», dijo una de ellas, «pero, con tantos cambios, muchas de nosotras olvidamos, y ahora nos damos cuenta de lo que se está perdiendo». Para Sandrina, cuyas manos ya no podían realizar el trabajo fino que había definido gran parte de su vida, esta invitación representaba una oportunidad inesperada de transmitir conocimientos que temía morirían con ella. Aceptó con una condición. Las clases se realizarían como un intercambio, no como un servicio pagado. «Ustedes pueden traer los materiales y quizás algo para compartir de merienda», propuso, «y a cambio sus hijas ayudarán en nuestro jardín comunitario de hierbas». Este jardín, una extensión del huerto personal de Sandrina, había comenzado como un proyecto modesto para cultivar plantas medicinales tradicionales que cada vez eran más difíciles de encontrar en estado silvestre debido a la deforestación y el desarrollo urbano. Con el tiempo, se había convertido en un repositorio viviente de conocimiento etnobotánico, donde Sandrina documentaba meticulosamente los usos, propiedades y métodos de cultivo de cada especie. Las clases de bordado rápidamente se convirtieron en algo más que simples lecciones de técnica. Mientras las niñas aprendían a manejar la aguja e hilo, Sandrina compartía las historias familiares asociadas con cada patrón, conectándolas con la rica historia cultural de la región. Los dedos de Tatiana, ahora seguros y ágiles, a menudo completaban las demostraciones que los dedos artríticos de Sandrina ya no podían terminar, creando una hermosa danza intergeneracional de conocimiento. Hugo, aunque inicialmente escéptico sobre estas reuniones, solo para niñas, pronto encontró su propio papel. Con su habilidad para los números, comenzó a desarrollar un sistema para catalogar el jardín de hierbas, creando etiquetas que incluían no solo los nombres de las plantas, sino también ciclos de crecimiento óptimos, propiedades medicinales y relaciones con otras especies. La fama del tapiz ganador continuó creciendo. Un reportero del mismo periódico regional que había anunciado el concurso visitó el pueblo para entrevistar a la joven artista y su abuela. El artículo resultante, titulado Hilos de Sabiduría, cómo una abuela y su nieta reviven arte ancestral, incluía fotografías de varias piezas y una conmovedora historia sobre la transmisión intergeneracional de conocimientos en tiempos de cambio cultural acelerado. Esta publicidad atrajo la atención de organizaciones culturales preocupadas por la preservación de técnicas artesanales tradicionales. Una tarde particularmente calurosa, un automóvil poco común para los estándares del pueblo se detuvo frente a la cabaña de Sandrina. De él descendieron dos mujeres vestidas con ropa urbana, la doctora Elena Fontes, profesora de Antropología Cultural en la Universidad Federal, y su asistente, Lucía Méndez. «Estamos documentando técnicas textiles indígenas en peligro de extinción», explicó la doctora Fontes después de las presentaciones iniciales. Su trabajo, especialmente la incorporación de simbolismos guaraníes, representa una tradición viva que creíamos perdida en esta región. La visita, inicialmente programada para unas horas, se extendió hasta bien entrada la noche. La académica quedó fascinada no solo por las técnicas textiles, sino también por el método pedagógico de Sandrina, la forma en que entrelazaba narrativas culturales, conocimientos botánicos y habilidades prácticas en un sistema educativo holístico e intuitivo. «Lo que usted está haciendo aquí», dijo la doctora Fontes mientras se preparaba para partir, «es mucho más que enseñar bordado, está preservando todo un sistema de conocimiento. Nos gustaría documentar su metodología, si nos lo permite».
Así comenzó una colaboración que inicialmente parecía improbable. 2 veces al mes, la doctora Fontes o algún miembro de su equipo visitaba la cabaña para documentar tanto las técnicas textiles como las historias asociadas con ellas. Con el consentimiento de Sandrina, grababan las sesiones de narración dominicales y fotografiaban el proceso de creación de nuevas piezas. Para los niños, estas visitas abrieron una ventana a un mundo más amplio. La doctora Fontes siempre traía libros tanto académicos como de interés general, que dejaba olvidados estratégicamente para que los niños los descubrieran. Lucía, su asistente, que había estudiado ingeniería antes de cambiar a antropología, reconoció el talento matemático de Hugo y comenzó a traerle problemas y juegos lógicos que desafiaban su mente en constante desarrollo. La exposición a estas influencias externas enriqueció enormemente el horizonte intelectual de los niños. Tatiana comenzó a incorporar elementos de diseño contemporáneo en sus creaciones tradicionales, creando un diálogo visual entre pasado y presente. Hugo, inspirado por los problemas que Lucía le presentaba, desarrolló un interés en los patrones matemáticos en la naturaleza, particularmente en la secuencia de Fibonacci que encontraba en las plantas del jardín. En medio de estos desarrollos positivos, un desafío inesperado surgió cuando Sandrina experimentó su primer episodio serio de salud. Comenzó como un simple resfriado que se negaba a desaparecer, transformándose gradualmente en una infección pulmonar que la dejó postrada en cama durante semanas. A los 71 años, su cuerpo ya no se recuperaba con la resiliencia de antaño. Los niños, ahora de 10 y 8 años respectivamente, enfrentaron esta crisis con una madurez sorprendente. Tatiana asumió la responsabilidad de las tareas domésticas, preparando comidas sencillas y manteniéndose al día con su propio trabajo escolar mientras cuidaba de su abuela. Hugo se encargó de mantener el huerto y hacer los mandados esenciales, negociando con vendedores locales con la seriedad de un adulto miniatura. La comunidad, que había sido testigo de la transformación de estos niños bajo el cuidado de Sandrina, respondió con apoyo tangible. Vecinos se turnaban para traer comidas preparadas. El médico local visitaba sin cobrar honorarios, y los estudiantes del Círculo de Narración Dominical continuaron reuniéndose, ahora bajo la dirección tentativa pero cada vez más segura de Tatiana. Durante esas largas noches de convalecencia, mientras Sandrina luchaba por respirar adecuadamente, un miedo que había mantenido a raya durante años finalmente emergió a la superficie. ¿Qué pasaría con los niños si ella no estaba? Sin ahorros significativos, sin familiares cercanos dispuestos a asumir la responsabilidad, el futuro que les esperaría sería probablemente la separación y el sistema de acogida estatal. Esta preocupación la consumía en los momentos de soledad, aunque se esforzaba por mantener una fachada optimista frente a los niños. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando concibió un plan que, aunque arriesgado, podría proporcionar alguna seguridad para el futuro de sus nietos. A medida que su salud mejoraba lentamente, Sandrina comenzó a implementar este plan, con la ayuda de la doctora Fontes. Estableció contacto con una cooperativa textil en la capital provincial que ayudaba a artesanas rurales a comercializar sus productos a nivel nacional e incluso internacional. La calidad excepcional y la autenticidad cultural de los bordados de Tatiana captaron inmediatamente el interés de la organización. Simultáneamente, a través de Lucía, descubrió un programa especial de tutorías matemáticas para estudiantes rurales talentosos, patrocinado por la Universidad Federal. Hugo calificó fácilmente tras una evaluación preliminar, asegurándose clases virtuales semanales y la posibilidad futura de becas educativas. Estos arreglos, aunque todavía frágiles, plantaban semillas para un futuro donde los niños podrían desarrollar sus talentos incluso sin la presencia física de Sandrina. No era una solución perfecta, pero representaba lo mejor que podía hacer con los recursos limitados a su disposición. La recuperación completa tomó meses y dejó a Sandrina visiblemente más frágil. Su paso, ya lento antes, ahora era cauteloso y medido.
Sus manos, siempre afectadas por la artritis, ahora temblaban ligeramente incluso en reposo. Sin embargo, su mente permanecía aguda y su determinación inquebrantable. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde un abuelo o abuela haya tenido que hacerse cargo de niños abandonados? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo similar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Poco después de su recuperación, un nuevo desafío surgió en el horizonte. Un representante de una compañía de desarrollo urbano visitó el pueblo, presentando planes para convertir gran parte de las tierras comunales en un complejo turístico. El área afectada incluía el espacio donde Sandrina había establecido su círculo de narración y el jardín de hierbas medicinales, considerados técnicamente como tierras municipales, aunque habían sido cuidados por los residentes durante generaciones. La noticia provocó indignación y confusión en la comunidad. Por un lado, la promesa de empleos en construcción y eventualmente en el complejo turístico atraía a algunos residentes que luchaban económicamente. Por otro, la pérdida de tierras comunales amenazaba un estilo de vida centenario y espacios culturalmente significativos. Una asamblea comunitaria fue convocada en la iglesia local, el único espacio suficientemente grande para acomodar a la mayoría de los residentes. El debate fue acalorado, con opiniones divididas y tensiones crecientes entre vecinos que generalmente vivían en armonía. Sandrina, que raramente hablaba en reuniones públicas, finalmente se levantó apoyándose pesadamente en un bastón tallado que Hugo le había regalado durante su convalecencia. El silencio descendió inmediatamente sobre la asamblea, un testimonio del respeto que había ganado a lo largo de los años. «He vivido en este pueblo desde que nací», comenzó, su voz suave pero firme. «He visto cambios buenos y malos. No me opongo al progreso, pero ¿a qué costo viene? Cuando vendemos nuestra tierra, vendemos también nuestras historias, nuestras raíces, nuestro sentido de quiénes somos». Su discurso, sencillo pero profundamente sentido, tocó una fibra sensible en la comunidad. No ofreció soluciones fáciles, ni se opuso categóricamente al desarrollo, sino que invitó a una reflexión más profunda sobre el verdadero significado de progreso y bienestar comunitario. Al final de la reunión, se formó un comité para negociar con la compañía desarrolladora, buscando un compromiso que permitiera cierto desarrollo controlado mientras preservaba los espacios culturalmente significativos y aseguraba beneficios tangibles para la comunidad local. Este conflicto, aunque estresante, tuvo un efecto galvanizador en Tatiana y Hugo. Por primera vez vieron a su abuela no solo como su cuidadora y maestra, sino como una líder comunitaria cuya sabiduría y perspectiva eran valoradas más allá de las paredes de su hogar. El proceso de negociación se extendió durante meses, durante los cuales la documentación del proyecto universitario se completó. La doctora Fontes presentó sus hallazgos en un simposio nacional sobre pedagogías indígenas, destacando el método integrado de Sandrina como un modelo educativo alternativo de gran valor. La presentación generó un interés inesperado en círculos académicos y eventualmente llegó a oídos de formuladores de políticas educativas a nivel estatal. Un representante del Ministerio de Educación contactó a la doctora Fontes, expresando interés en implementar elementos del enfoque de Sandrina en escuelas rurales como parte de un programa piloto de educación culturalmente relevante. Para sorpresa y cierta consternación de Sandrina, se le extendió una invitación formal para participar como consultora en este proyecto piloto. La idea de viajar a la capital estatal, de hablar frente a educadores profesionales, de ser considerada una experta cuando ella simplemente había hecho lo que consideraba natural y necesario, le resultaba abrumadora. «No puedo hacer eso», insistió cuando la doctora Fontes le presentó la invitación. «Soy solo una vieja con poca educación formal. ¿Qué podría enseñarles a profesores universitarios?». Fue Tatiana, habitualmente reservada, quien intervino con pasión inusual. «Les puedes enseñar lo que nos enseñaste a nosotros, abuela. Cómo las historias pueden curar, cómo las manos pueden aprender lo que la mente no entiende todavía, cómo convertir lo poco en mucho». Estas palabras,
un eco de las propias enseñanzas de Sandrina, finalmente la convencieron. Aceptó la invitación con la condición de que Tatiana y Hugo pudieran acompañarla, no solo como apoyo moral, sino como ejemplos vivientes de los resultados de su enfoque. El viaje a la capital estatal coincidió con una noticia inesperada. La compañía desarrolladora, presionada por la resistencia comunitaria organizada y la creciente cobertura mediática sobre el valor cultural de las tierras en disputa, había modificado significativamente su propuesta. El nuevo plan preservaba el área del círculo de narración y el jardín de hierbas, incorporándolos como atractivos culturales dentro de un desarrollo más limitado y sensible al contexto local. Más significativamente, la propuesta revisada incluía el establecimiento de una cooperativa artesanal que permitiría a los residentes locales producir y vender artesanías tradicionales directamente a los visitantes, eliminando intermediarios y manteniendo el control creativo en manos de la comunidad. Esta victoria, aunque parcial, elevó enormemente la moral del pueblo, y particularmente la de Sandrina y los niños mientras se preparaban para su viaje. Era una validación tangible de que los conocimientos tradicionales, lejos de ser reliquias del pasado, podían coexistir e incluso prosperar junto con el desarrollo contemporáneo. El viaje mismo fue toda una aventura. Para Hugo, ahora de casi 9 años, cada detalle del trayecto era fascinante. La distancia recorrida, la velocidad del autobús, el consumo de combustible, todo se convertía en problemas matemáticos para resolver mentalmente. Para Tatiana, de 11 años, el paisaje cambiante proporcionaba inspiración visual que rápidamente traducía en bocetos en el cuaderno que la doctora Fontes le había regalado. La capital estatal, con sus edificios altos, tráfico constante y multitudes apresuradas, inicialmente abrumó a los 3 visitantes rurales. Se hospedaron en una modesta residencia universitaria, arreglada por la doctora Fontes, un entorno que, aunque simple, contrastaba dramáticamente con su cabaña del pueblo. La presentación de Sandrina ante el comité educativo estaba programada para el segundo día. La noche anterior, la ansiedad la mantuvo despierta, dudando de su capacidad para articular adecuadamente conceptos que para ella eran tan naturales como respirar. ¿Cómo explicar algo que nunca había necesitado explicar? La mañana de la presentación fue Hugo quien encontró la solución. «No les hables, abuela», sugirió mientras desayunaban. «Muéstrales, como haces con nosotros». Siguiendo este consejo, Sandrina descartó el discurso formal que había intentado preparar. En su lugar, cuando llegó su turno de dirigirse al comité, sacó de su bolso una simple pieza de tela, agujas e hilos de colores. «Permítanme mostrarles cómo aprendemos», dijo simplemente, e invitó a los miembros del comité a sentarse en círculo, recreando la disposición del jardín de su casa. Lo que siguió fue una demostración práctica de su metodología. Comenzó con una historia tradicional sobre la interconexión de todos los seres vivos, mientras sus manos trabajaban en un sencillo patrón que representaba esta conexión. Invitó a los presentes a participar, proporcionando materiales y guiando sus manos cuando era necesario. A medida que la historia se desenvolvía, incorporó naturalmente elementos de botánica, matemáticas, geografía e historia local, demostrando cómo un simple acto de creación podía servir como vehículo para transmitir conocimientos diversos de manera integrada y significativa. Tatiana y Hugo participaron activamente, a veces completando las frases de su abuela, otras veces añadiendo sus propias perspectivas. No era una presentación formal, sino una experiencia vivencial que cautivó a los educadores presentes de una manera que ningún discurso teórico podría haber logrado. Al final de la sesión, el director del comité, visiblemente conmovido, expresó lo que muchos sentían. En 30 años en educación, rara vez he visto un enfoque que integre tan orgánicamente el conocimiento tradicional con habilidades prácticas contemporáneas. Lo que nos ha mostrado hoy no es solo una metodología, sino una filosofía educativa completa. La visita a la capital culminó con una propuesta concreta. El Ministerio de Educación financiaría un proyecto piloto para implementar
el método Sandrina, como ya empezaban a llamarlo, en 5 escuelas rurales, con la propia Sandrina como asesora principal, trabajando desde su pueblo. ¿Cómo reaccionarán Sandrina y los niños ante esta oportunidad inesperada? La historia da un giro crucial mientras la influencia de esta humilde abuela comienza a extenderse más allá de lo que jamás hubiera imaginado. El regreso al pueblo estuvo marcado por una mezcla de emociones. Había orgullo por el reconocimiento recibido, entusiasmo por las posibilidades futuras, pero también cierta nostalgia por la simplicidad que parecía estar desvaneciéndose inevitablemente. El pueblo que encontraron al regresar ya mostraba signos de transformación. Topógrafos medían terrenos para el desarrollo modificado, representantes de la cooperativa artesanal propuesta visitaban talleres locales y una energía palpable de cambio impregnaba el aire. Para Sandrina, estos cambios traían tanto oportunidades como preocupaciones. El proyecto educativo representaba la posibilidad de que sus métodos beneficiaran a más niños y preservaran conocimientos ancestrales, pero también significaba más responsabilidades y atención pública, algo que nunca había buscado. Me gustaba nuestra vida tranquila, confesó una noche a los niños mientras compartían una cena simple, pero quizás este es el propósito que tenía reservado para mis años finales. Tatiana, quien había madurado enormemente durante los acontecimientos recientes, tomó la mano arrugada de su abuela. No son tus años finales, abuela, son tus años de cosecha. Las semanas siguientes trajeron un flujo constante de visitantes, educadores interesados en observar su método, artesanos locales buscando asesoría sobre cómo incorporarse a la futura cooperativa, periodistas atraídos por la historia de cómo una abuela del interior había influido en la política educativa estatal. La cabaña, antes un refugio de tranquilidad, bullía ahora con actividad constante. Para manejar esta transición, la familia tuvo que adaptarse. Establecieron días específicos para visitantes, preservando otros días exclusivamente para ellos. El círculo de narración dominical, aunque ahora más concurrido que nunca, siguió siendo un espacio donde se priorizaba la autenticidad sobre el espectáculo. A medida que se iniciaban los preparativos para el proyecto piloto educativo, Sandrina insistió en que cualquier implementación formal de su método debía adaptarse orgánicamente a cada comunidad específica, respetando las tradiciones locales y los conocimientos indígenas de cada región. No se trata de replicar exactamente lo que hago, explicaba a los educadores que venían a observarla. Se trata de redescubrir lo que ya existe en cada comunidad y darle valor dentro del sistema educativo. Este enfoque resonó profundamente con comunidades rurales e indígenas que durante generaciones habían visto sus conocimientos tradicionales marginados o ignorados por el currículo oficial. Cuando las primeras 5 escuelas piloto comenzaron a implementar versiones adaptadas del método Sandrina, la respuesta fue abrumadoramente positiva. En medio de estos desarrollos profesionales, la vida familiar seguía su curso. Hugo, ahora en su último año de primaria, había sido recomendado para un programa especial de matemáticas avanzadas en la escuela secundaria regional. Tatiana, cuyo talento artístico continuaba floreciendo, había sido invitada a exponer sus creaciones en una galería de arte juvenil en la capital provincial. Sin embargo, el cambio más significativo ocurrió cuando representantes de la cooperativa artesanal propuesta, impresionados por la calidad y autenticidad cultural de los bordados de Tatiana y otras artesanas locales, ofrecieron establecer su sede principal en el propio pueblo, en lugar de en el complejo turístico planeado. Esta propuesta representaba una oportunidad económica sin precedentes para la comunidad. No solo crearía empleos directos, sino que establecería un canal sostenible para comercializar productos artesanales a nivel nacional e internacional, potencialmente revitalizando toda la economía local. La noticia generó entusiasmo generalizado, pero también planteó nuevas preguntas sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con la preservación cultural. Sandrina, a quien muchos en el pueblo ahora consultaban instintivamente ante decisiones importantes,
abogó por un enfoque cauteloso. El valor de nuestro trabajo no está solo en el producto final, recordaba a sus vecinos durante una asamblea comunitaria. Está en el proceso, en las historias que contamos mientras creamos, en el conocimiento que transmitimos de manos a manos. Si perdemos eso en nombre de la eficiencia o la ganancia, habremos perdido lo más valioso. Basándose en esta filosofía, la comunidad negoció un acuerdo con los desarrolladores de la cooperativa que incluía salvaguardas específicas. Un porcentaje fijo de las ganancias se destinaría a programas educativos locales. Se establecerían aprendizajes formales para jóvenes interesados en artes tradicionales, y las decisiones creativas permanecerían firmemente en manos de los artesanos, no de los comercializadores. Cuando los primeros inversores visitaron el pueblo para finalizar los detalles de la cooperativa, quedaron gratamente sorprendidos por la sofisticación del planteamiento comunitario. Lo que habían anticipado como una simple operación comercial se había transformado en un modelo innovador de desarrollo económico culturalmente sustentable. Nunca hemos visto una comunidad rural tan bien organizada y con una visión tan clara, comentó uno de los inversores a Sandrina después de una reunión particularmente productiva. Usualmente somos nosotros quienes tenemos que guiar todo el proceso. Sandrina sonrió con una mezcla de orgullo y humildad, quizás porque ustedes suelen ver a comunidades como la nuestra como necesitadas de ayuda, no como poseedoras de soluciones. A medida que los diversos proyectos, la cooperativa artesanal, el programa educativo, el desarrollo turístico modificado, comenzaban a materializarse, la transformación del pueblo era cada vez más visible. Casas que habían estado en 1900 deterioro durante años recibían nuevas capas de pintura. Jóvenes que habían emigrado a ciudades comenzaban a regresar, atraídos por las nuevas oportunidades económicas. El mercado local bullía con actividad renovada. Para Tatiana y Hugo, estos cambios representaban la validación de todo lo que su abuela les había enseñado, que las tradiciones no eran reliquias del pasado, sino recursos vivos que podían nutrir el presente y el futuro, que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en conocimientos y conexiones, que incluso las circunstancias más dolorosas, como el abandono de sus padres, podían, con tiempo y cuidado, transformarse en caminos hacia nuevas posibilidades. La culminación de esta transformación llegó casi exactamente 5 años después de aquel atardecer en que un autobús destartalado había dejado a 2 niños asustados con su abuela. Para conmemorar el aniversario de la formación de la cooperativa y el lanzamiento oficial del programa educativo expandido, la comunidad organizó una celebración que combinaba elementos de festivales tradicionales con nuevas tradiciones emergentes. Los preparativos para este evento movilizaron a todo el pueblo. Se levantaron puestos para exhibir artesanías locales, se prepararon platos tradicionales y se adaptó el círculo de narración de Sandrina para acomodar a una audiencia más grande. Lo que había comenzado como una iniciativa familiar se había convertido gradualmente en el corazón cultural de toda la comunidad. La mañana de la celebración amaneció excepcionalmente clara y brillante. Sandrina, ahora de 73 años, observaba los preparativos desde el porche de su cabaña, que aunque seguía siendo modesta, había recibido mejoras importantes. Un techo nuevo que ya no goteaba durante las lluvias, una ampliación que proporcionaba un espacio de trabajo adecuado para los proyectos textiles de Tatiana, y un pequeño invernadero construido por Hugo para las plantas medicinales más delicadas. Lo que Sandrina no sabía era que, mientras ella supervisaba los preparativos generales, Tatiana y Hugo, ahora de 12 y 10 años respectivamente, coordinaban secretamente un homenaje especial. Habían contactado a antiguos participantes del Círculo de Narración, a educadores que habían adoptado su metodología, a artesanos que habían aprendido técnicas tradicionales bajo su guía, a familias cuyos hijos habían florecido gracias a su influencia. Cuando la celebración comenzó oficialmente al mediodía, el pueblo entero parecía haberse transformado. Guirnaldas de flores silvestres y telas coloridas decoraban las calles. Música tradicional se mezclaba con risas y conversaciones animadas.
El aroma de comidas caseras impregnaba el aire. Sandrina, acompañada por Tatiana y Hugo, recorría los puestos saludando a vecinos y visitantes, explicando pacientemente a turistas curiosos el significado de ciertos diseños textiles o el uso de plantas específicas. Para los niños, verla en este papel, respetada, valorada, reconocida como guardiana de conocimientos invaluables, era la culminación de un largo viaje desde aquellos primeros días de incertidumbre y miedo. A media tarde, cuando la celebración estaba en pleno apogeo, Hugo discretamente guió a su abuela hacia el círculo de narración ampliado, donde una multitud inusualmente grande se había congregado. Confundida pero intrigada, Sandrina permitió que sus nietos la condujeran hasta un asiento de honor, una silla bellamente tallada decorada con motivos que reconoció inmediatamente como los patrones tradicionales que había transmitido. Lo que siguió fue un tributo conmovedor organizado enteramente por Tatiana y Hugo. Uno por uno, miembros de la comunidad, desde ancianos respetados hasta los niños más pequeños, se acercaron a compartir historias específicas de cómo las enseñanzas, la sabiduría o simplemente la presencia constante de Sandrina habían impactado sus vidas. Un agricultor local narró cómo el jardín de hierbas medicinales había preservado conocimientos que salvaron a su esposa cuando los medicamentos modernos fallaron. Una maestra explicó cómo la metodología de Sandrina había transformado su forma de enseñar, reavivando su pasión por la educación. Una artesana joven, lágrimas en los ojos, agradeció haber encontrado propósito y sustento a través de las técnicas tradicionales que había aprendido. Finalmente, Tatiana y Hugo, tomados de la mano, se pararon frente a la comunidad reunida. A pesar de su timidez habitual, Tatiana habló con voz clara. Hace 5 años, cuando nuestros padres partieron, creímos que nuestras vidas habían terminado, comenzó. Pero nuestra abuela nos enseñó que los finales pueden ser comienzos, disfrazados. Hugo continuó. Ella transformó nuestro dolor en propósito, nuestra soledad en conexión. Nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes compartir. Juntos presentaron su regalo, un libro artesanal que compilaba las historias que Sandrina había compartido durante años, ilustrado con los bordados de Tatiana y organizado con el sistema de catalogación desarrollado por Hugo. La primera edición de Historias desde el taburete, sabiduría ancestral para tiempos modernos. Este es solo el comienzo, anunció Tatiana, revelando que una editorial educativa había mostrado interés en publicar formalmente el libro como recurso para las escuelas que implementaban el método de Sandrina. Las historias que nos salvaron ahora ayudarán a otros niños a encontrar su camino. Sandrina, habitualmente estoica, no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a sus nietos frente a la comunidad reunida. En ese momento, comprendió que el legado que había temido perder no solo se había preservado, sino que se había amplificado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con bailes tradicionales, más narraciones de historias y la inauguración oficial de la sede de la cooperativa, un edificio híbrido que combinaba técnicas de construcción tradicionales con funcionalidad moderna, simbolizando perfectamente la filosofía que Sandrina había vivido y enseñado. Mientras observaba a la comunidad unida en celebración, Sandrina reflexionaba sobre el extraordinario viaje desde aquella tarde en que 2 niños asustados habían llegado a su puerta. Lo que había comenzado como una carga inesperada y abrumadora se había transformado en la bendición más grande de su vida, no solo revitalizando su propósito personal, sino catalizando la revitalización de toda una comunidad. Tatiana, ahora una joven artista con voz y visión propias, y Hugo, un matemático natural cuya mente analítica se complementaba perfectamente con su corazón compasivo, representaban el futuro que había cultivado tan cuidadosamente. No eran ya los niños abandonados, sino jóvenes arraigados, conectados y preparados para construir sobre los cimientos que ella había ayudado a establecer. En los meses y años siguientes, el milagro del pueblo, como algunos periodistas habían comenzado a llamarlo,
continuaría desarrollándose. El proyecto educativo se expandiría a docenas de escuelas rurales. La cooperativa artesanal establecería conexiones con mercados internacionales. El modelo de desarrollo comunitario sería estudiado y replicado en otras regiones. Pero para Sandrina, la verdadera medida del éxito no estaba en estos logros públicos, sino en los momentos privados, en la confianza con que Tatiana ahora expresaba sus ideas, en la generosidad con que Hugo compartía su conocimiento, en la forma en que ambos habían transformado el abandono no en amargura, sino en una profunda capacidad para la empatía y la conexión. Una tarde tranquila, semanas después de la gran celebración, Sandrina se sentó en su viejo taburete de madera en el porche de la cabaña, observando cómo Tatiana enseñaba técnicas de bordado a un grupo de niñas mientras Hugo, no lejos de allí, guiaba a algunos niños en la construcción de un sistema de irrigación por goteo para el jardín ampliado de hierbas medicinales. El sol descendía lentamente tras las montañas, bañando el pueblo en esa luz dorada que siempre le había parecido mágica. A lo lejos podía ver los contornos del nuevo edificio de la cooperativa, y más allá, los cimientos de lo que sería la escuela experimental basada en su metodología. Un movimiento junto a ella interrumpió sus pensamientos. Era doña Inés, su vecina de toda la vida, quien se acomodaba en una silla cercana con un suspiro de satisfacción. «¿Quién lo hubiera imaginado?», comentó la anciana, siguiendo la mirada de Sandrina hacia los niños. «Cuando llegaron aquí, tan perdidos y asustados, ¿recuerdas cómo todos decíamos que era demasiada carga para ti?». Sandrina asintió, una sonrisa suave dibujándose en su rostro arrugado. «La vida rara vez nos envía lo que esperamos, Inés, pero casi siempre nos envía lo que necesitamos». Las dos ancianas permanecieron en silencio contemplativo mientras las sombras se alargaban. Finalmente, doña Inés habló de nuevo, su voz cargada de curiosidad genuina. «¿No te arrepientes nunca? De haber tomado esta responsabilidad, quiero decir. A tu edad podrías haber tenido una vejez tranquila». Sandrina consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Hay días en que mis huesos protestan y mi corazón se siente pesado. Días en que me pregunto qué clase de padres abandonan a sus hijos». Hizo una pausa, sus ojos siguiendo a Tatiana, que ahora reía abiertamente con sus alumnas. «Pero entonces veo en lo que se han convertido estos niños. Veo cómo han ayudado a transformar no solo mi vida, sino la de toda nuestra comunidad, y comprendo que recibí mucho más de lo que di». En ese momento, Hugo notó a su abuela en el porche y corrió hacia ella, el rostro iluminado con entusiasmo. «Abuela, calculé un sistema que reduce el uso de agua en un 40% mientras aumenta la eficiencia del riego. Tenemos que mostrárselo a los agricultores». Antes de que Sandrina pudiera responder, Tatiana también se acercó, sosteniendo cuidadosamente un bordado recién terminado. «Mira, adaptamos el diseño del sabiá dorado para incorporar elementos de la historia de nuestra comunidad. Las niñas quieren hacer uno para cada familia del pueblo». Sandrina extendió sus manos, arrugadas, manchadas por la edad y el trabajo, pero aún capaces de dar tanto, hacia sus nietos. En sus rostros expectantes veía reflejado todo lo que había esperado transmitirles: curiosidad, compasión, creatividad y, sobre todo, la capacidad de transformar lo poco en mucho, el dolor en propósito, la tradición en innovación. «Mis tesoros», murmuró apretando sus manos. «El verdadero legado nunca está en las cosas que dejamos atrás, sino en las semillas que plantamos». Mientras el sol desaparecía finalmente tras el horizonte, los tres permanecieron unidos en el Fiesensanta porche, siluetas recortadas contra el cielo crepuscular. La cabaña desgastada, que una vez había parecido demasiado pequeña para contener tanta pena, ahora apenas podía contener tanta esperanza. Y así, en un pueblo que una vez estuvo en peligro de desaparecer, florecía un nuevo comienzo, nutrido por la sabiduría de una abuela que había encontrado el valor no solo para sobrevivir, sino para crear belleza a partir de las cenizas del abandono. Su método, nacido de la necesidad y refinado por el amor, continuaría inspirando generaciones
mucho después de que ella ya no estuviera. Un testimonio silencioso pero poderoso del impacto que una sola vida vivida con propósito y compasión puede tener en el mundo. Tatiana, ahora convertida en maestra y artista, y Hugo, combinando su talento matemático con una profunda conexión con la tierra, representaban el fruto más hermoso de su labor. Niños transformados no por circunstancias ideales, sino por amor incondicional, sabiduría ancestral y la paciente creencia en sus posibilidades. Y aunque la historia de Sandrina y sus nietos eventualmente se convertiría en una leyenda local, transmitida a través de generaciones en el círculo de narración que ella había establecido, su verdadero legado viviría en cada niño educado según su método, en cada artesano inspirado por sus diseños, en cada jardín medicinal plantado siguiendo sus enseñanzas. Porque algunos regalos, como ella había enseñado tantas veces desde su viejo taburete de madera, no disminuyen al compartirse, sino que se multiplican, enriqueciendo tanto al que da como al que recibe, tejiendo hilos invisibles pero inquebrantables, de conocimiento, amor y pertenencia, a través del tapiz siempre cambiante de la vida. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.